¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con nuestros hermanos migrantes? Hemos visto distintos videos en donde observamos, por ejemplo, que ya varias personas de la población empiezan a confrontar a ICE, empiezan a reclamarles, empiezan a defender precisamente a migrantes. Pasó hace poco en Nueva York. Hace poco subieron también un video de un migrante el cual se enfrentaba directamente con la gente de ICE. En fin, ¿qué está pasando en Estados Unidos con este tema migratorio? ¿Cómo va el grado de ebullición? Vamos a platicar precisamente sobre este tema con un hombre que está ahí, que conoce muy bien lo que está ocurriendo en este marco, todo pues en relación con las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Donald Trump. Mi querido Asinoe Orihuela, te saludo con muchísimo gusto, querido. ¿Cómo estás? Querido Jesús, pues siempre un placer acudir a este espacio. Muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todo tu público. Muchas gracias, querido. Oye, pues de entrada, ahora sí que como saque, eh, ¿cómo se vive este momento en los Estados Unidos? ¿Cómo se ha vivido de cuando inició todo esto a esta fecha? ¿Qué hace la población civil de Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Estados Unidos en las calles ahorita a raíz de toda esta problemática con Asia, los migrantes? Bueno, mira, si tratamos de analizarlo, digamos, desde el fondo del asunto, a mí me parece que, y yo lo plantearía como una especie de tesis, que todo esto forma parte de una guerra demográfica contra los latinos de manera general y muy puntualmente contra la comunidad mexicana y un proyecto de reingeniería de la sociedad estadounidense, ¿no? Que está en marcha desde la segunda administración de Trump. Bueno, en realidad está en curso desde la primera administración. Pues tú quieres los contrapesos institucionales y la pandemia, sobre todo la pandemia, entorpecieron, inhibieron esta agenda, ¿no? Al menos, digamos, la virulencia excesiva y la crueldad que observamos hoy, ¿no? Entonces, ahora, ya a partir de la segunda administración, con el voto popular a su favor, no solo el voto del colegio electoral, que si no mal recuerdo estaba revisando creo que desde Reagan, Trump es el primer presidente republicano que consigue las dos, el voto popular y el voto del colegio electoral, lo cual evidentemente le da una legitimidad pues, muy superior a la que han tenido otros mandatarios en el pasado, especialmente representando a las siglas de su partido, ¿no? Pero insisto, ya a partir de esta segunda administración, pues lo que vimos es que se descoció el cuate, ¿no? O sea, lo que tenemos es básicamente una aplicación a rajatabla del manual pues, de cualquier aspirante a tirano, ¿no? Es una supresión violenta, eh, y pongo énfasis en violenta, ¿no? Una supresión violenta de la oposición, una persecución a sangre y fuego de las minorías, sobre todo de los migrantes, miedo, diseminación del miedo, lo platicamos en otro de tus programas, ¿no? Como un elemento constitutivo de estos nuevos fascismos, ¿no? Como principal afección política. Eh, y bueno, prender, lo que ha hecho ha sido básicamente prenderle fuego a todas las ciudades que no comulgan con su ideario político, ¿no? Por eso es que vemos a los agentes, digamos, de organismos federales como FBI, ICE, la CBP, que es la agencia responsable de la seguridad fronteriza, no sabemos qué carajo está haciendo adentro del territorio, Ujú. pero es una especie de coalición de corporaciones de seguridad que están embistiendo muy violentamente las calles de estas ciudades, principalmente demócratas, ¿no? Lo que llaman ciudades santuario, ¿no? Como Los Ángeles. Digamos, si hiciéramos una recapitulación de las ciudades que al menos han tenido mayor cobertura mediática, podríamos hablar de las siguientes. Los Ángeles, que fue evidentemente la que encendió la llama. Washington, Portland, que es ridículo, Portland, o sea, Portland, ya ves que no sé si has visto imágenes, pues en Portland están las ranas y los unicornios y no, la raza vestida de quién sabe cuánta cosa. O sea, Portland es una ciudad muy segura, para los que conocen en Estados Unidos. Portland nunca ha sido de las ciudades conflictivas. Chicago también, de hecho, Chicago acá prácticamente acaban de desocupar Chicago, son como ocupaciones, ¿no? Si te das cuenta, son como
pues como ocupar la plaza, ¿no? Como hacen los narcos un poco. Nueva York, ¿no? Que también acabamos de ver varias imágenes de aprehensiones y deportaciones masivas, ¿no? Con detenidos estadounidenses, que son ciudadanos estadounidenses, eso fue lo que llamó más la atención, ¿no? A los medios de comunicación. Fueron 4 ciudadanos estadounidenses detenidos en esas redadas masivas en Nueva York. Eh, y ahora San Francisco, área de la Bahía, acaban de llegar hace 2 días 100 agentes de ICE, CBP y FBI que se están alojando en unas instalaciones de la Guardia Costera en Oakland, ¿no? Y ya están pues prácticamente alistándose para salir a, a perseguir, ¿no? Inmigrantes en todo lo que es el perímetro del área de la bahía, cuya principal ciudad pues es San Francisco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podríamos decir que es un escalamiento, ¿no? De crueldad contra los migrantes. eh, y que es el resultado, insisto, de esas dos coordenadas en las que oscila Estados Unidos en el presente, este proyecto de reingeniería social, ¿no? Que consiste básicamente en criminalizar, más que criminalizar sería el método, en debilitar, ¿sí? A todas las comunidades migrantes, muy señaladamente en debilitar a la comunidad mexicana y la tiranía política, ¿no? Que básicamente el predominio, ¿no? Sin, sin ninguna negociación del interés de las élites, ¿no? Y por supuesto, bueno, por supuesto el trasfondo económico, que no es otro que el de la acumulación, hiperacumulación de la riqueza en pocas manos, como siempre a costa del despojo de las mayorías. Fíjate, estaba leyendo, según Forbes, eh, el patrimonio de Donald Trump aumentó de 3.000 millones de dólares. Miento, bueno, traducido al gringo, 3 billones de dólares. Aumentó de 3 billones de dólares a 7.3 billones de dólares en 2025, en lo que va de su administración. Es decir, más del doble de lo que tenía. Y ojo, porque en alguna entrevista él dijo, ¿qué pasa si tus empresas empiezan a sufrir o a entrar en crisis? Y él dijo, pues me voy a lanzar como presidente de Estados Unidos. Bueno, pues, ¿con qué propósito? Mm. Con el de recapitalizarse, ¿no? Aumentar su competitividad frente a otros capitalistas nacionales e internacionales, ¿no? Ahora, digamos, se basa mucho en estos fraudes de criptomonedas, ¿no? Y en negocios de licencias de bienes raíces internacionales. De hecho, por eso es que está todo este tema de Gaza, ¿no? El proyecto es básicamente entrar ahí fuertemente, hacer inversiones en ese tenor de bienes raíces y seguir acumulando seguir aumentando su fortuna personal y la de su club de amigos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, no se trata solo de la persecución de migrantes, en realidad es un programa político que tiene un eje y ese eje, digamos, es el de despojar de derechos a la inmensa mayoría de la población. Empieza con los migrantes, ¿sí? Pero se extiende al conjunto del cuerpo social. Por ahí leí que alguien hablaba de la fronterización del territorio estadounidense, el cual me pareció muy atinado. Es decir, todas las lógicas que prevalecen en esa frontera, ¿no? Altamente conflictiva México-Estados Unidos, se trasladan al resto del territorio, interno, ¿no? Internamente. Y en ese sentido, pues cualquiera es susceptible pues, de vivir cualquier situación que es común, ¿no? En ese contexto, ser acosado, ser agredido, eh, colocado arbitrariamente en cautiverio, bueno, pues incluso expulsado, deportado a otro país que ni siquiera es el propio, ¿no? Porque, ojo, lo están mandando a El Salvador, ¿no? Este, y bueno, ya en el peor de los escenarios, pues la muerte, ¿no? Los matan, ¿no? Estaba revisando números eh, y desde que comenzaron las redadas violentas, es decir, primer trimestre, segundo trimestre de este año, han muerto 3 personas, digamos, oficialmente Ujú. durante los operativos migratorios. Pero en todo caso, el dato más grave o escandaloso es el de las personas que han muerto mientras estaban detenidas o bajo custodia en alguna instalación de ICE, ¿no? O sea, de acuerdo al corte de caja de septiembre-octubre, son 23 personas que han fallecido. ¿Sí?
sea, es una cifra inclusive superior a la gente que murió estando presa durante el COVID. O sea, no es accidental que, de hecho, entre nuestra comunidad mucha gente habla de este primer año, de este 2025, como una especie de COVID 2.0, ¿no? O pandemia 2.0. Así se está viviendo en amplias franjas de la población estadounidense y muy particularmente entre nuestra comunidad hispana, ¿no? Sobre todo entre los mexicanos, ¿no? Ahora, algo que es interesante es que todos estos centros de detención son privados, ¿no? Sí. Mm, Tienen no. contratos privados muy lucrativos con el DHS, ¿no? El Departamento de Seguridad Doméstica, el que encabeza esta eh, tristemente célebre, impresentable señora, ¿no? Noemi Christy Noem. Kirsten, no, exacto, así. Este, y muchos de los dueños de estos centros carcelarios no coincidentemente pues, son amiguitos de Donald Trump, ¿no? O sea, se están hinchando de billetes Trump y su club de Toby, ¿no? Y de hecho por eso tienen cuotas las ganancias, las agencias de seguridad tienen cuotas. Se filtró recientemente, ¿no? Esta información, de que el gabinete, el jefe del gabinete de la Casa Blanca había girado la instrucción de cazar y arrestar a 3,000 migrantes por día, ¿no? O sea, fíjate. O sea, muchísima lana, pues esto significa muchísima lana canalizada a estas agencias y muchísima lana para los contratistas privados que se benefician de estas políticas. Es un negociazo redondo, ¿no? Además de que, bueno, pues siempre que tú trasladas los recursos al ámbito de la seguridad, pues hay siempre una cierta opacidad, ¿no? No son tan transparentes esos recursos y esos fondos como sí lo son cuando se aplican a otro tipo de ámbitos de la actividad o de la vida pública, ¿no? Y del Claro. Estado. Am, de hecho, al día de ayer, sí, al día de ayer había aproximadamente 60,000 migrantes bajo custodia de ICE. O sea que, digamos, el riesgo además en la que están todas estas personas, pues es altísimo. Supera, fíjate, 140% la capacidad de detención que tiene esa agencia. O sea, bueno, ahí es que se les cayó el proyecto de, ¿cómo era Alcatraz, Alligator, Mm, ¿no? En Florida. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, en realidad están sobrepasados. O sea, las cuotas a las que están sometidas estas agencias están sobrepoblando los centros de detención. ¿Sí? Por eso es que tan desesperadamente están tratando de construir nuevas cárceles. ¿Sí? Pero evidentemente pues han enfrentado cierta resistencia, sobre todo del ámbito legal, ¿no? Eh, y fíjate la mentira flagrante, ¿no? Que se supone que ahora ya tenemos un poco más de cifras más exactas que no teníamos hasta hace muy poco. Se supone que se iban a enfocar en migrantes con antecedentes criminales violentos, ¿no? Y resulta ser que el 70% de todos esos detenidos que actualmente están presos no tienen antecedentes. 70% no tienen antecedentes penales y 93% nunca ha sido condenado por un delito violento. 93%. O sea, que hay otros que pueden ser porque los agarraron porque venían manejando con un par de copas, de delitos menores, ¿sí? Y por esas razones los han metido presos y los han deportado, aunque en realidad, pues yo sí sospecho que ni siquiera tienen esa información y ya más bien la van inventando sobre la marcha, ¿sí? Al momento en que hay detenidos, pues tratan de escarbar para encontrar algún antecedente que justifique la detención arbitraria de estas personas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues digamos, todo este terror, ¿no? Que siembra el trumpismo, pues está montado sobre puras mentiras, que desgraciadamente, y esto se lo digo cierta congoja, cierto dolor, desgraciadamente luego nuestra propia gente compra esas mentiras, ¿no? mm, Es muy común escuchar a paisanos que dicen, bueno, pero los agarraron porque andaban metidos en cosas raras, ¿no? mm, Entonces, en cierto sentido, también es un disciplinamiento de nuestra comunidad migrante, ¿no? En la que, pues, por un lado están los obedientes, que no les va mal, según sus estimaciones,
y los chicos malos, ¿no? Los bad hombres, ¿no? Como decían, Trump, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, pues, digamos, narrativamente, pues tiene una consistencia tremenda, ¿no? Sí, Con un poquito de inteligencia, un poquito de pensamiento crítico, pues, se desmontan todas estas mentiras, pero bueno, desafortunadamente estamos en tiempos muy extraños, mi querido Jesús, son tiempos muy extraños en donde pues la gente compra cualquier cosa, hay mucho misticismo, hay un desprecio profundo por el pensamiento crítico, por la inteligencia, por la intelectualidad. Entonces, bueno, digamos, bueno, y además de las mentiras, digamos, está pues el tema de la ilegalidad de estas operaciones de las agencias, ¿no? Están todas fuera del marco de la ley. Tan solo ve cómo andan patrullando en autos civiles, vistiendo ropas civiles y portando armas de guerra pues, en las calles, ¿no? En el espacio público, irrumpiendo en todos lados, sin órdenes de arresto, ¿no? Por eso digo, está fuera de la legalidad. Y yo creo que si tú me preguntas, yo creo que esa es una de las principales lápidas que nos va a heredar el trumpismo, ¿no? Un modelo de seguridad que viola sistemáticamente la ley y que suspende el derecho, ¿no? Como en México, en tiempos de mm, Felipe Calderón, si lo piensas bien, ¿no? claro. De hecho, te digo, me recuerda mucho, a mí me tocó la parte más álgida de la guerra en México, 2008, 2009 a 2015, ¿no? Y se parece mucho. O sea, van y le prenden fuego, ocupan la plaza, ¿no? Calientan la plaza. Tal vez podríamos arguir que responden a fenómenos diferentes, pero muchas veces el resultado y la experiencia, ¿no? Es exactamente la misma, ¿no? Y es Sí. muy difícil, como también hemos visto en México, desandar, ¿no? Este andamiaje o esta trayectoria de ilegalidad, ¿no? En la que se enfrascan, digamos, las agencias de inteligencia y todo el modelo de seguridad. Nosotros lo seguimos padeciendo en México y yo estimo que pues algo más o menos similar, tristemente va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, digamos, regresando a las redadas, digamos, el plan de acción, la hoja de ruta está muy clara, ¿no? Es enviar a agentes de estas tres agencias, ¿no? CBP, ICE, FBI, a las principales ciudades del país, principalmente ciudades santuario, o ciudades progresistas, ¿no? A sembrar terror, provocar estallido de protestas masivas y literalmente prenderle fuego a las ciudades, ¿no? Y ya después con eso, digamos, se justifica que se despliegue al ejército o a las guardias nacionales para controlar estos territorios y jurisdicciones que se oponen abiertamente a las políticas trumpistas. Oye, Arsino, en este marco, por ejemplo, hace unos días también vimos 7 millones de la gente en la calle. Ya nos decías, Trump gana esa simpatía popular también, pero esa cantidad de gente nos muestra, y en parte ahorita nos dejabas ver, que las cosas se van complicando de tal forma, se van polarizando de tal forma, que ya habla de 7 millones de personas protestando en contra de un gobierno. eh, Te habla ya de un gobierno que está cayendo en el descrédito, si no en el descrédito empieza a perder su propia fuerza y lo puede llevar a polarizar más la posición. Sí, aunque también es cierto que nunca contó de esos 7 millones, probablemente ninguno fue sus votantes. De hecho, en la Claro, elección pasada ganó el abstencionismo, ojo, ¿eh? claro. Fue la principal fuerza política de la elección pasada, ¿sí? Claro, ya en el voto popular, pues la ventaja fue, y en el del colegio electoral fue para Donald Trump, pero lo que prevaleció fue la ausencia de los votantes en las urnas, ¿no? Ahora, de estos 7 millones, digamos, que participaron en estas manifestaciones, hay de todo tipo, de todo signo político, ¿no? Por ejemplo, todos los que venían de la corriente demócrata socialista, pues criticaron fuertemente esta protesta, entre otras cosas, porque en cierto sentido desvía la atención de lo prioritario. De entrada se llama No Kings, ¿no? O sea, Ujú. no reyes, y la gente dice, bueno, pues, sobre todo si se lo tratas de explicar a alguien de toda nuestra comunidad hispana, pues dice, pues, ¿cuáles reyes, no? O sea, es casi una especie de grito al vacío, ¿no? Que no estamos combatiendo, no es un asunto de reyes, ¿no? Es un asunto de capitalistas y de una oligarquía que aspira
a la autocracia. Entonces, digamos, desde el diagnóstico hay divergencias dentro de los grupos e individuos que componen estas manifestaciones masivas. No dejan de ser muy valiosas, el número es significativo, me parece que es un ensayo para una movilización inclusive de mayor escala en el futuro si las cosas siguen empeorando, como todo parece indicar. Muy difícilmente vamos a desalinizar esta efervescencia neofascista en Estados Unidos fácilmente. Insisto, a partir digamos, de este ejercicio de movilización, creo que se pueden sacar algunas conclusiones positivas, otras no tanto, ¿no? Evidentemente la participación de pues, todo el jet set y la élite del Partido Demócrata en esta convocatoria, pues enciende la alarma, pero insisto también por otro lado es importante saber que por lo menos tiene una cierta capacidad de reacción Estados Unidos frente a un gobierno que pues eh, tiene todos los componentes de una tiranía, ¿no? Totalmente. Mi querido Sinoé, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas precisamente aprender de ti y poder dimensionar lo que está pasando a aquel lado de la frontera. Muchísimas gracias, oye. No, hombre, al contrario, mi querido Jesús, un fuerte abrazo y un saludo al público.